Vamos a estar leyendo este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, pero reconocemos que hoy es domingo de Pascua y también reconocido como domingo de resurrección. Por eso, cuando uno le pregunta a la gente en la calle qué significa Pascua, lo asocian con la resurrección de Cristo. Y agregale a eso la semana de la cerveza, semana de turismo, es una ensalada que tienen. Entonces asocian Pascua con la resurrección de Cristo. En realidad Pascua es la palabra hebrea, Pesaj, que significa pasar por alto. Y cuando hablamos de Pascua, de Pesaj, tenemos que remontarnos entonces a Éxodo capítulo 11, donde habla de la plaga de los primogénitos, donde el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios va a mandar esta plaga donde una noche determinada por Dios iban a morir todos los primogénitos en Egipto. Entonces Dios le da indicaciones precisas a su pueblo de qué tenían que hacer ellos para que esa noche fueran salvos, para que esa noche no sufrieran la mortandad que iba a sufrir Egipto. Entonces, ¿qué les dice Dios? Les dice, tomen un cordero por familia, un cordero sin defecto, un cordero perfecto tenía que ser. Y ese cordero lo van a sacrificar sin quebrarle ningún hueso. También es otro detalle importante. Y la sangre de ese cordero tendrán que pintar los postes de la puerta y los dinteles de la puerta. Y esa sangre os será por señal, dice, para que Jehová no permita que el heridor entre en sus casas y hiera esa noche. Esa sangre era la señal, la sangre de ese cordero iba a ser la señal. De hecho, esa noche murieron todos los primogénitos en Egipto y el pueblo de Israel fue puesto en libertad, fue liberado. Así que dice también la palabra del Señor, y esto te lo voy a leer que está en Éxodo 12:14, dice Dios, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea que esa Pascua, ese Pesaj que Dios había puesto para esa noche, debía celebrarse de generación en generación. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El pueblo judío desde la noche del sábado 12 hasta hoy domingo 20 están celebrando el Pesaj, la Pascua. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué celebramos nosotros, los del nuevo pacto? Si Pascua es Pesaj, pasar por alto, entonces, ¿qué estamos celebrando nosotros? ¿Qué Pascua celebramos nosotros? Bueno, hubo un día también determinado por Dios, donde también determinado por Dios hubo un único y perfecto sacrificio, donde Dios se encargó de disponer el cordero para esa Pascua, donde Dios se encargó también de que esas Pascuas se cumplieran en ese día a través de la muerte de un cordero sin defecto. Y ese cordero era su Hijo Jesucristo. Y en la cruz, a la vista de todo el mundo, fue clavado junto con toda nuestra maldad. Y ahí estaba el cordero. Y ahí entonces Dios dispuso que se celebrara esa Pascua. Pero ahora para nosotros todo fue planificado por Dios. Todo fue ejecutado por Dios.
Ninguno de nosotros tuvo que hacer nada, ni ningún hombre ni ninguna mujer en el mundo tuvo que intervenir. Todo fue plan de Dios y todo fue ejecutado por Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 10, del 17 al 18, yo se los leo. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Esta Pascua ahora ya no tenían que intervenir los hombres. Esta Pascua fue preparada por Dios. Este Pesaj fue preparado por Dios. Así que el Padre determinó y el Hijo obedeció. Pero quedó una Pascua preparada por Dios. Por eso, como el viernes predicaba Gustavo, Jesús en la cruz dijo, consumado es. Todo fue hecho. No faltó nada, todo fue hecho de manera perfecta. Nuestra deuda fue saldada por completo. Todos nuestros pecados fueron perdonados en esa Pascua, en ese Pesaj. Y la sangre derramada en la cruz os sirvió como señal. Fue la señal también para que ese día determinado por Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios pasara por alto y perdonara los pecados de todo el mundo. Ahora esta Pascua ya no era solo para el pueblo judío, sino que esta Pascua fue para todo el mundo. Romanos 3:21 al 26, mirá lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Miren esto, no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿A causa de qué? De haber pasado por alto. Y ahí está esa Pascua, ese Pesaj. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa Pascua, ese Pesaj, ese pasar por alto, lo dispuso así el Señor. Y esta vez fue para todos, porque no hay diferencia alguna. No hay diferencia entre judíos o griegos, entre gentiles, no hay diferencia. Todos somos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo un Pesaj, hubo una Pascua. Y esa es la Pascua que nosotros sí celebramos. Esa Pascua es la que nosotros tenemos que celebrar de generación en generación, entendiendo lo que Dios hizo para cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí, amén. Entonces, vemos que
Ahí también en Romanos 3:29 al 30 dice también, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que Dios se encargó de preparar esta Pascua, Dios se encargó de preparar este Pesaj únicamente por amor a este mundo. Por amor lo hizo el Señor. Y por eso es que tenemos que celebrarlo de generación en generación. Y más allá de que algunos no entiendan bien la Pascua, la resurrección, pero se celebra. Cada año se celebra el domingo de Pascuas y así tiene que seguir celebrándose, porque Dios derramó su amor en esa Pascua, derramó su amor en esa cruz, entregando Él mismo a su Hijo como el Cordero Pascual. Y Jesús murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y hoy también celebramos ese domingo, porque Él resucitó un domingo. Por eso nosotros también celebramos este domingo como el domingo de resurrección. Lucas 24, del 1 al 7, mirá lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto comienza a mostrarnos la importancia de la resurrección de Cristo. Estos ángeles que estaban allí le decían a estas mujeres, ¿por qué están buscando entre los muertos? ¿Por qué buscan entre hombres que nacen, se desarrollan y mueren? Jesús no es un hombre. Jesús era Dios. ¿Por qué lo están buscando entre los muertos? Entonces dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Esto nos lleva a entender algo precioso, hermanos. Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Pero Él no fue solo un carpintero. Él no fue solo un maestro, no fue solo un rabí. No fue solo un hombre. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él resucitó, Él salió de esa sepultura y Él es nuestro Dios que vive y reina. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Por eso los ángeles le decían, ¿qué hacen buscando entre los muertos? Él no está muerto, no está aquí. Él resucitó, Él es el Hijo de Dios. Y le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué le dice estos ángeles? Acuérdense lo que él dijo. Es necesario, era necesario. Esto era un plan perfecto de Dios. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores
Era necesario que Él fuera crucificado, pero también era necesario que Él resucitara al tercer día. Entonces, vemos la importancia de su resurrección para nosotros. Esto le da sentido a nuestra vida cristiana. Por eso celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo va a hablar un poco más de lo que es la resurrección y por qué tenemos que tomarla y entender lo importante que es para nosotros. Y ahí vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, y dice así. Dice Pablo en su carta a la iglesia de Corinto, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, que era necesario que Él muriera, pero también era necesario que Él resucitara al tercer día para que se cumpliera lo que Dios había hablado por medio de los profetas, para que se cumpliera la palabra de Dios. Era necesario que Él resucitara al tercer día. Y entonces Pablo comienza a hablar de la certeza la cual nosotros tenemos que tener, y la tenemos, de que Él ha resucitado. Pero ¿por qué tenemos que tener esa certeza? Porque seguramente muchos te van a estar negando que Cristo resucitó. Muchos hoy en día siguen negando al Cristo resucitado. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Y esto es interesante, hermanos. ¿Por qué presenta Pablo estos testigos, dando la certeza de que Cristo resucitó? Bueno, primero habla de Cefas, habla del apóstol Pedro. A esta altura todos ya conocían que Pedro era un hombre temeroso, que lo había negado 3 veces y que ni bien murió Jesús, él volvió a su antiguo oficio, a su antigua vida, a pescar. Pero luego estamos viendo en Hechos a un Pedro que con convicción y con poder comienza a declarar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Por qué este cambio rotundo? Lo que quiere decir Pablo es, Pedro vio al Cristo resucitado y fue transformado. Y entonces dice luego, después se apareció a Cefas y después a los 12. Otros testigos oculares está poniendo Pablo delante de aquellos que niegan la resurrección de Cristo. Y entonces pone a los 12. Estos 12 que creyeron, lo vieron ocularmente la resurrección de Cristo y que siguieron declarando el Evangelio y llevando su Evangelio por todas partes sin importarles
el final que iba a tener cada uno, porque menos Juan, todos los demás fueron martirizados. La fuerza, la convicción para seguir adelante con el Evangelio, solamente la pudieron obtener porque vieron a Cristo resucitado. El ver al Cristo resucitado les dio la fuerza para llevar adelante su ministerio, sin importarles el final que iba a tener cada uno. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice Pablo, 500 personas lo vieron al mismo tiempo en diferentes lugares. Algunos ya murieron, otros aún viven. Vayan y pregunten si hay duda. Después apareció a Jacobo. Y otro dato importante, Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, el cual, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, no creyó en él, lo negó como ser Jesús el Hijo de Dios, no creyó en él, se mantuvo firme y era el hermano de Jesús. Pero después lo vemos siendo un pilar importante en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué esa transformación? Porque vio al Cristo resucitado. ¿Se dan cuenta por qué Pablo pone estos testigos delante de aquellos que niegan la resurrección? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y si querías la frutilla de la torta, si querías cerrar esta declaración de varios testigos, dice, y al último soy yo, el mismo que perseguía a la iglesia, el mismo que capturé a muchos que predicaban la palabra y fueron llevados al Coliseo para que los leones los despedazaran. El mismo que capturaba cristianos para que luego los romanos los pusieran a lo largo de la ciudad y los prendieran fuego para alumbrar a la noche. Ese mismo, dice, ese testigo soy yo, porque a mí se me apareció Cristo, Cristo resucitado. Y entonces vemos la transformación en Pablo, de perseguidor de la iglesia a ser uno de los misioneros más importantes en ese tiempo. Pablo de Tarso. Hermanos, ¿qué podemos entender aquí? Que la resurrección de Cristo tiene en sí misma la transformación de cada uno de nosotros. Porque así como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Morimos a una vida antigua para resucitar, para nacer de nuevo. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros se tiene que ver la transformación en nuestra vida. Lo que fuimos y lo que somos ahora. Porque a cada uno de nosotros se nos apareció el Cristo resucitado en algún momento de nuestra vida. Por eso estamos acá, si no, no estaríamos. Por eso estamos acá, si no estaríamos comprando huevitos de Pascua para regalarle a los chicos. Pero a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida se nos presentó el Cristo resucitado. Y eso trajo convicción a nuestro espíritu de que nuestro Dios hoy vive. ¿Cuántos lo creen? Dale otro aplauso al que vive. Así que, sin duda, hermanos, sin duda que Pablo está hablando de la grandeza y de lo importante que es esta resurrección de Cristo para nosotros.
para nosotros como cristianos. Después dice también, llegamos al versículo, después apareció Jacobo y a último todo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y después dice versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Bueno, que si algunos dicen que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros hoy a la mañana aquí estamos perdiendo el tiempo. Porque nuestra vida cristiana no tendría sentido sin la resurrección de Cristo. Solo sería un cuento, solo sería una fábula, solo estaríamos siguiendo a un hombre más que nació, que enseñó, que hizo milagros, pero que murió. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros tenemos la convicción de que Cristo vive. Entonces dice Pablo, y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, dice Pablo, si no resucitó, si no hay resurrección, entonces nosotros somos falsos testigos porque estamos testificando de que fue Dios el que resucitó a Cristo. Entonces no lo resucitó si no existe resurrección, dice Pablo. Nosotros estamos mintiendo, pero sabemos que no es así. Sabemos que Cristo resucitó, por lo tanto, cuando nosotros predicamos el Evangelio, la resurrección de Cristo forma parte fundamental del Evangelio. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Otro argumento, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque la resurrección nos hizo libres de la muerte en el pecado. Pero si Cristo no resucitó, dice Pablo, como dicen ustedes, entonces quiere decir que seguimos muertos en el pecado, que no hay salvación. Por eso también, otro dato importante, ¿por qué es importante esta resurrección de Cristo? Porque Él nos hizo libres, nos sacó de la muerte del pecado y nos dio salvación y vida. Dice también, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y este es otro dato importante. Los que murieron en Cristo, entonces están muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Todos aquellos que abrazaron la promesa, que murieron creyendo en Cristo Jesús, entonces sabemos que a la venida de Cristo resucitarán primero. Pero si no hay resurrección, todo el que murió creyendo en Cristo es un incrédulo más, es un muerto más. Pero sabemos que no es así, que la resurrección da el cumplimiento a la promesa
de que aunque todos los que en Él creen, aunque mueran, vivirán. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y miren lo que dice Pablo aquí. Si entonces no hay resurrección y solamente nosotros tenemos fe en un Cristo que no resucitó, entonces somos dignos de lástima, que todo el mundo nos tenga lástima, porque creemos en alguien que murió y que está enterrado. Eso es lo que dice Pablo. Pero nuestro Cristo resucitó y eso nos marca la diferencia de todas las demás religiones, las cuales creen en alguien que fue grande, pero que murió. Así que lo que Pablo quiere decir, ¿quiénes son dignos de dar pena? ¿Quiénes son dignos de ser tomados como pobrecitos? Miran lo que creen. No somos nosotros, porque Cristo resucitó, sino todos aquellos que creen en alguien que fue, pero murió. Así que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero va a decir Pablo ahora en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que Pablo ahora dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Y esta es la verdad. Cristo ha resucitado de los muertos y es la primicia de los que durmieron. Y esto es hecho. ¿Qué está diciendo la palabra? Que esta es el adelanto, es la primicia, es la garantía que Dios nos da a nosotros como cristianos de saber que en algún momento seremos levantados de entre los muertos y resucitaremos. El hecho de tener la convicción de que Cristo resucitó para nosotros es esa garantía, es el adelanto que Dios nos está dando y nos está diciendo, tengan por cierto que en el momento ustedes serán levantados y resucitarán en Cristo Jesús. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y lo que está diciendo aquí, que si bien también nosotros participamos de la caída de Adán, si también nosotros fuimos partícipes de esa misma rebelión contra Dios que nos llevaba a la muerte, si también nosotros estuvimos en esa misma condición en la cual la carne ejercía el poder sobre nosotros, bueno, ahora por creer en Cristo somos participantes de la resurrección de la vida. Todo gracias a este plan perfecto de Dios, que era necesario que Él muriera y era necesario que fuera sepultado y era necesario que resucitara al tercer día, para que nosotros ahora tengamos esta convicción, para que nosotros podamos entender que así como por un hombre entró el pecado, la maldad, y nosotros estuvimos en esa condición, ahora por creer en Cristo Jesús, el que dio su vida, el Cordero Pascual que derramó su sangre en la cruz, ahora somos participantes de esa resurrección. Y tenemos que darle gracias a Dios y gloria a Dios por lo que ha hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice la palabra. Es decir, hermanos, que así
como nosotros en un tiempo estuvimos muertos, ahora en Él participamos de la vida. Y eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso también celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Por todos estos motivos que Pablo nos enseña. Por eso celebramos la Pascua. Por eso celebramos que Dios un día dispuso una Pascua, un Pesaj, y pasó por alto la ira y la justicia de Dios. Y ahora, por creer en ese Cordero, somos justificados por medio de Él delante de Dios. Eso es muchísimo. Por eso tenemos que hacer memoria y tenerlo en cuenta, lo que era yo y lo que soy hoy. Lo que fuimos y lo que somos. La transformación que produce la resurrección de Cristo en nosotros. Y esto nos motiva a seguir cambiando y a seguir siendo transformados en Él. Así como Él dio su vida, así como Él se entregó a toda nuestra maldad, todos esos azotes que recibió, cada uno de esos azotes nos tiene que impulsar a nosotros a seguir transformándonos, a seguir cambiando. Necesitamos ser mejores esposos. Necesitamos ser una mejor esposa, necesitamos ser mejores padres, mejores hijos, pero solo a través de la transformación que Él trae a nuestra vida. Necesitamos seguir llevando el Evangelio a todas partes y no callarnos. Necesitamos hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Necesitamos decirle al mundo que a través de la resurrección de Cristo se restableció la relación de Dios con el hombre. Necesitamos decirle al mundo que a través de la resurrección de Cristo, ahora en Él tenemos la entrada directa al Padre, porque Él es el mediador. ¿Por qué más es importante la resurrección de Cristo? Como dice el Salmo 48:14. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios es Dios nuestro, es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Solo aquel que venció puede guiarnos, puede llevarnos a traspasar la muerte, nos puede llevar a más allá de la muerte. ¿Y qué hay más allá de la muerte? La vida eterna, que está declarada para todos nosotros. Ese es nuestro Dios eternamente y para siempre, el que venció, el que murió y se levantó de la muerte, venció a la muerte para poder entonces llevarnos, guiarnos más allá de la muerte. Por eso es importante, hermanos, celebrar la resurrección de Cristo. Por eso es importante que en este día nosotros podamos reflexionar en Él y darle gracias y no cansarnos de agradecerle por tanto amor derramado, por ti y por mí y por todo el mundo, porque no hay diferencia. Todos estábamos destituidos. Ponete de pie, porque quiero leerte lo último, que está en Apocalipsis 20, Apocalipsis 26. Dice así: bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Yo no sé, hermanos, si podemos entender cuántos beneficios nos ha dado Dios a través de esa Pascua, la cual Él preparó, la cual Él mismo preparó para todos nosotros. Yo no sé si estás entendiendo lo importante que fue para Dios ese día determinado por Él, donde Él puso el cordero sin defecto, donde se sacrificó el cordero en esa cruz y ni uno de sus huesos fue quebrado. La misma Pascua que celebró el pueblo de Israel cautivo en Egipto, ahora Dios la estaba preparando, pero por amor a todo el mundo. Y ese cordero sería sacrificado, y esa sangre derramada en esa cruz sería por señal. Y ese día dispuesto por Dios pasó por alto de cada uno de nosotros la justicia de un Dios justo y la ira de un Dios justo. Y tenemos que darle gracias a Dios. Señor, no somos dignos de ser partícipe de esa Pascua, Señor. No nos merecíamos, Padre, que tú prepararas todo, que tú determinaras todo. No nos merecíamos nada de eso, Señor. Pero hoy entendemos que por tu gracia, no por nada que hayamos hecho nosotros, no por ninguna obra, sino simplemente por tu gracia derramada sobre nosotros, Señor, tú celebraste, llevaste a cabo una Pascua, un Pesaj, para que hoy nosotros pudiéramos estar celebrando como estatuto perpetuo, Señor, este día de Pesaj, de Pascua, de pasar por alto, y aún podamos celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aún entender que por medio de Él somos participantes del reino de los cielos, Señor, y aún entender, Padre, que seremos resucitados en algún momento cuando Él venga y reinaremos 1000 años con Él. Oh Señor, te damos tantas gracias, Padre. Tantas gracias, Señor, porque no somos merecedores de nada de eso, Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Solo tú puedes hacer esto, Señor. Solo tú puedes mirarnos con agrado desde tu lugar, Señor. Solo tú puedes justificarnos de esta manera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, límpianos en este tiempo, aún más, Padre, aún más, Señor, porque hemos entregado nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo para servirte, Señor, y servirte como se debe, Padre. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Aplaudilo bien fuerte como a Él se lo merece.